mi esposo, el famoso actor de telenovelas, Fernando Colunga, me obligó a abortar a nuestro hijo de 8 meses por su amante, la deslumbrante modelo y presentadora, Sofía Vergara. Pero la crueldad no terminó ahí. Ni siquiera me dejó llorar en soledad. Así que esta noche, todo lo que pude hacer fue encender una vela por el alma del niño que nunca tuvo la oportunidad de respirar. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo de nuestro dormitorio, las luces apagadas, sombras danzando en las paredes por la única llama que acunaba entre mis manos. El dolor en mi abdomen seguía siendo insoportable, agudo y punzante, pero nada comparado con el dolor en mi corazón. Susurré una oración por mi hijo. Mis manos temblaban. Mi voz se quebró. Lo siento tanto. La puerta se abrió de golpe con un estruendo ensordecedor. La figura fría y furiosa de Fernando llenó el umbral. ¿Qué demonios es esto?, ladró. Sobresaltada, me incorporé de golpe. La vela se inclinó. La cera caliente salpicó mi muñeca, quemando mi piel. Hice una mueca, mordiéndome un grito, pero antes de que pudiera hablar, él ya se abalanzaba hacia adelante, con los ojos salvajes de rabia. ¿Estás loca? ¿Quemándote ahora? ¿Estás tratando de hacerme sentir culpable de lastimar a Sofía otra vez? Nunca aprendes, ¿verdad? Sigues provocándola y lastimándola. ¿Por qué no puedes entender tu lugar? Negué con la cabeza. El shock apenas me permitía hablar. Yo no lastimé a Sofía, solo la estaba cuidando. Siempre lo hago. Es lo que tú querías, ¿recuerdas? Desde que la trajiste a esta casa he sido tu criada. De ella también. Sus ojos se entrecerraron. No lo tergiverses. No lo hice, susurré. Tú me convertiste en su sirvienta. Yo tampoco elegí. Pero sabía que no importaba. Ninguna explicación jamás lo hizo. Él ya la había elegido a ella, al igual que había elegido creerle cuando afirmó que la envenené con la sopa que hice. La misma sopa, con la píldora abortiva que terminó con la vida de su hijo. Por lo tanto, él también había abortado a nuestro hijo, porque eso era lo que Sofía quería para pagar por algo que yo nunca hice. Yo no la bebí voluntariamente. Sabía que algo andaba mal. Lo sabía. Pero tenía tanta hambre, tanto mareo, y Fernando me había ordenado que la terminara esa noche. No pude discutir más. No quería. Estaba tan cansada. Incliné la cabeza. Estoy aquí para rezar por nuestro hijo. Solo déjame en paz. Vuelve otro día. Algo parpadeó en el rostro de Fernando al escuchar la palabra hijo. Arrepentimiento, dolor. No pude distinguirlo. Desapareció antes de que pudiera estar segura. En cambio, su mano salió disparada y agarró mi muñeca de nuevo, arrastrándome hacia la cama. Fernando, por favor, no me siento bien. Jadeé, luchando débilmente. Si no estás lo suficientemente bien como para ser esposa, entonces ¿para qué demonios sirves?, gritó, empujándome hacia abajo. Su peso aplastó el poco aire que me quedaba. Miré al techo, entumecida, todavía oliendo el tenue aroma de la cera de vela y la piel quemada. Mi cuerpo ya ni siquiera intentó defenderse. Él tenía razón. Eso era todo lo que era para él. Mi cuerpo fue la única razón por la que se casó conmigo entonces. Había prometido que si me casaba con él, dejaría ir a mis padres. Dijo que ellos eran la razón de la muerte de sus padres. Dijo que tenía pruebas. Dijo que tenían que pagar. Pero la evidencia nunca llegó. Solo violencia, solo sangre. Se casó conmigo y los mató de todos modos. Después de eso, me encerró en el sótano, con cadenas, golpes, silencio. Pensé que tal vez un hijo cambiaría las cosas. Que tal vez, de alguna manera, podríamos ser una familia. Que tal vez vería al bebé y recordaría el amor de nuevo, o al menos lo aprendería. Pero incluso eso me fue arrebatado, mi niño. Mi pobre dulce niño. Cerré los ojos, lágrimas brotando de las comisuras. Quería morir. Realmente, honestamente quería morir. Pero justo cuando ese pensamiento volvía a aparecer, escuché la voz de mi madre, débil de un recuerdo que se había convertido en todo lo que me quedaba. 5 años, Alicia, había susurrado esa noche, la noche en que nos separaron. Dale 5 años. Si en ese tiempo encuentras siquiera un atisbo de esperanza, aunque solo sea un brillo de amor, quédate. Pero si no lo haces, si nada sale de esto, y sigues ahogándote, llama al número. Alguien vendrá por ti. 5 años. Ese fue el trato. Esa fue la promesa que hice.
La noche en que mataron a mis padres y Fernando se llevó todo lo demás, lo había admirado una vez desde lejos. Pensé que era frío pero fuerte, duro pero justo. Fui ingenua y pagué el precio. Ahora, casi habían pasado 5 años. Solo quedaban 3 días. Los contaba con cada amanecer. 3 días más. Y si nada cambiaba, haría la llamada. Esta vez no lo haría, porque ahora estaba segura de que no había amor aquí. Solo muerte, solo infierno. Y había terminado de esperar a ser salvada. Me desperté con dolor. Me dolía todo el cuerpo, desde los moretones en mis muslos hasta el ardor entre mis piernas. No importaba cuántas veces dijera no, Fernando nunca escuchaba. Aunque no importaba, nunca le importó. Mientras mis ojos se abrían lentamente, el sol de la mañana entraba a raudales en el dormitorio como una burla de paz. Parpadeé tratando de moverme, pero cada hueso se sentía roto. Me arropé más con las sábanas, mi cuerpo aún pegajoso por los restos de la noche anterior. Fue entonces cuando escuché su voz. «Tienes que ir al hospital». Giré la cabeza lentamente. Fernando estaba al pie de la cama, completamente vestido con su traje oscuro y entallado. La forma en que me miró era tan carente de emoción que me heló más que el dolor. «¿Para qué?», pregunté, con la voz áspera. «¿Qué? ¿Ahora?» No dudó. «Te van a quitar el útero». Me senté erguida, el corazón latiendo con fuerza contra mi pecho. «¿Qué? ¿Estás loco?» Ni siquiera parpadeó. «Esto no es una negociación, Alicia. Ese niño fue un error. Nunca quise un bebé tuyo. Deberías estar agradecida de que muriera». Mi visión se nubló. La rabia y el dolor me invadieron en oleadas. «¿Cómo pudiste?» Mi voz se quebró. «Ese era nuestro hijo». La boca de Fernando se torció en una sonrisa cruel. «Solo quiero un hijo con Sofía, no contigo. No pude soportarlo más». «Entonces déjame ir», dije, respirando con dificultad. «Dale a Sofía tu anillo, tu cama. Ya no quiero ser tu esposa. Solo divórciate de mí». Pero en lugar de responder, caminó hacia mí. Lento, decidido, sus ojos se oscurecieron. «¿Por qué haría eso?», dijo suavemente. Todo esto es karma». Mi estómago se encogió. «¿Por qué tengo que seguir repitiéndote que no he olvidado el accidente de hace 10 años? ¿El que causó tu familia? ¿El que me destrozó y arruinó todo?» Se inclinó. Su voz bajó a un susurro frío. «Me viste anoche. Toma esa maldita pastilla antes de que me excite». Soltó una risa hueca. «Debí haber hecho esto hace mucho tiempo. Si tu cuerpo no puede darme lo que quiero, entonces es inútil. Y una vez que sea inútil, nadie más te querrá. Nadie te tomará jamás. Así que tú...». Sus palabras me atravesaron como cuchillas. «Nunca me dejarás, Alicia. Serás mía. Rota, estéril e indeseada para siempre». Las lágrimas inundaron mis ojos. Por favor, no me hagas esto». Caí de rodillas, demasiado débil para mantenerme en pie, demasiado desesperada para importarme. Me aferré a sus piernas, sollozando. Mi voz temblaba mientras suplicaba. Lo siento por todo. Por favor, no me quites esto». Él no se movió, ni siquiera se inmutó. Me quedé en el suelo, rezando por una piedad que nunca llegaría. Entonces la puerta se abrió. Sofía entró con una bata de seda, su largo cabello perfectamente rizado, una dulce sonrisa jugando en sus labios. «No seas tan duro con ella, Fernando», dijo, con voz suave como el terciopelo. «Ya ha perdido suficiente». Fernando se volvió hacia mí, casi divertido. «Mira, incluso Sofía te tiene lástima. Siempre has sido tan amable contigo. Sin embargo, tú...». Se agachó a mi lado, agarrándome la cara con fuerza. «Tú no pudiste ser amable con ella». Se levantó y miró por encima del hombro. «Llévenla al hospital. Quiero que le quiten ese útero hoy». Uno de sus hombres asintió. «No», grité, retrocediendo. Por favor, no hagan esto». Pero fue inútil. 2 enfermeras, contratadas y pagadas por Fernando, entraron en la habitación. Una me inyectó algo en el brazo. Todo empezó a girar. Mis extremidades se entumecieron. Seguía llorando mientras me arrastraban, y nadie los detuvo, porque nadie podía. Después de la cirugía, yacía sola en una habitación blanca y estéril que olía a antiséptico y a muerte. Mi abdomen palpitaba con un dolor sordo y vacío. Mi garganta estaba irritada de tanto llorar.
mis ojos hinchados y cerrados. Dos de los hombres de confianza de Fernando estaban apostados fuera de la puerta. Era una prisionera en un hospital. Vestido roto, hueca, estéril. No me quedaba nada. Él se llevó todo. Giré la cabeza lentamente hacia la derecha. Algo brilló en la mesita de noche. Un teléfono. Se me cortó la respiración. Esperanza, tan pequeña, tan repentina, se encendió dentro de mí. Con manos temblorosas, lo alcancé. Mis dedos se detuvieron sobre los números que había memorizado hacía 5 años. La voz de mi madre resonó en mi mente. Si después de 5 años todavía no has encontrado amor, si sigues viviendo con dolor, llama a este número. Alguien vendrá por ti, alguien que puede ayudarte. Y ahora, solo quedaban 2 días, pero no podía esperar más. Marqué con dedos temblorosos. La línea sonó 1, 2 veces, luego un clic, una voz. Sí. Las lágrimas resbalaron silenciosamente por mis mejillas. Soy yo, susurré. Alicia. Quien quiera que seas, por favor. Apreté el receptor como si fuera la vida misma. Por favor, sálvame, sálvame de Fernando. Pero antes de recibir una respuesta, sus guardias entraron. Así que tuve que cortar la llamada. Después de la operación, solo tenía una petición. Quiero visitar la tumba de mi hijo, susurré a los guardias apostados fuera de mi habitación del hospital. Intercambiaron una mirada. Luego uno de ellos hizo una llamada. 10 minutos después, estaba vestida. Llevada en una silla de ruedas a un coche y escoltada por los hombres de Fernando, como una prisionera a la que se le concedía un día libre, incluso por la mañana. No era libre. Fernando se aseguró de eso. Desde la muerte de nuestro bebé, ni siquiera se me había permitido llorar apropiadamente, y mucho menos enterrarlo. Sofía también se había llevado eso. Fue ella quien eligió la urna, quien dio el discurso, quien estuvo de pie junto a Fernando, vestida con encaje blanco, lágrimas falsas resbalando por su rostro perfectamente empolvado. Pero entonces ella pudo enterrar a su hijo. Eso fue tan injusto. ¿Y yo? Estaba encerrada en una habitación, drogada y silenciada mientras enterraban a mi hijo. Así que ahora, esta visita robada era el único adiós que jamás tendría. Cuando llegamos al cementerio, esperaba una pequeña lápida, un nombre, una fecha, algo que probara que había existido. Pero en cambio, todo lo que vi fueron hombres con cascos y marcadores de hormigón. ¿Qué está pasando?, le pregunté al conductor, saliendo del coche con piernas temblorosas. Él miró hacia otro lado. Construcción. Mi corazón se desplomó. Construcción en las tumbas. Están construyendo un mausoleo, respondió uno de los trabajadores casualmente. Para la futura familia del señor Green y la señorita Sofía. Un sitio de legado, comenzando con los restos de su hijo. Lo miré, atónita. ¿Pero qué pasa con mi bebé? ¿Mi hijo? Él fue enterrado aquí. El hombre miró la tablilla en su mano. Oh, ese lugar fue despejado esta mañana. Las cenizas no estaban etiquetadas, así que fueron desechadas. Desechadas. Mi voz se quebró. ¿Qué significa eso? No levantó la vista. ¿Eliminación de basura? Las cremaciones no reclamadas van al lote trasero. No esperé. Corrí. Los guardias me llamaron, pero no me importó. Corrí a través de la hierba, hacia la parte trasera del cementerio hasta que lo encontré. Un cubo de metal gigante, apestando a humo, podredumbre y muerte. Busqué con las manos desnudas, abriendo bolsas de plástico negras, tosiendo entre las cenizas. Mis dedos estaban cubiertos de suciedad, pero seguí cavando. Y entonces lo vi. Una pequeña urna blanca, agrietada, tirada en la pila como basura. La etiqueta con el nombre se había despegado. La tapa estaba rota. Mi bebé tirado como si no importara. Mis rodillas se doblaron. Abracé la urna contra mi pecho, balanceándome de un lado a otro en el suelo mientras gritaba. Gritos crudos, guturales que salieron de mi alma. Lo siento tanto. No recuerdo cuándo perdí el conocimiento, pero cuando desperté, el mundo seguía gris. El dolor seguía ahí, y también la furia. Regresé a la casa, arrastrando la urna rota en mis brazos, el guardia aún flanqueándome como si ahora fuera algo peligroso. Tal vez lo era. No fui a mi habitación. Fui a la suya. El dormitorio de Fernando. La puerta estaba entreabierta, y entré justo a tiempo para ver su espalda desnuda encorvada sobre el cuerpo de Sofía. Sus piernas lo rodeaban, suaves gemidos llenando el aire como música del infierno. No se detuvieron cuando me vieron,
Ni siquiera se inmutaron. Sofía me miró y sonrió, deslizando su mano por su pecho como para recordarme que él le pertenecía ahora. Algo dentro de mí se rompió. Me quité uno de mis tacones y lo lancé. El tacón golpeó la espalda del hombro de Fernando con un fuerte golpe, finalmente rompiendo su ritmo enfermizo. Nunca antes había escuchado mi propio grito resonar así, crudo y lleno de furia, rebotando en las frías paredes de mármol. Mientras mi tacón golpeaba el hombro de Fernando y lo hacía tambalearse del cuerpo de Sofía por primera vez en lo que parecieron años, me quedé allí con los ojos salvajes acunando la urna rota contra mi pecho, como si fuera mi hijo. El corazón seguía latiendo, mi sangre seguía hirviendo, mientras ambos me miraban con expresiones que no podía definir: sorpresa, molestia, diversión, pero no culpa, nunca culpa. No fue hasta que Fernando, con su gruñido de vuelta, que me di cuenta de que había cruzado la línea que nunca debía cruzar, y antes de que pudiera parpadear, sus guardias me placaron por detrás, golpeándome la cara contra el suelo de madera con tanta fuerza que sentí que algo en mi nariz se rompía. Pero no grité de nuevo. Ya había gritado suficiente, y ahora algo dentro de mí había cambiado. Mientras me pateaban y arrastraban de vuelta al sótano como basura, apreté la urna con más fuerza y sangré en silencio, no por dolor, sino por despertar. Fernando ni siquiera se molestó en seguirme, y Sofía solo se rió, un sonido agudo y musical que me perseguiría mucho más que su perfume o su voz. De vuelta en la oscuridad del sótano, mientras me encadenaban a la pared de nuevo, uno de los guardias murmuró: «Deberías haberte quedado callada», y ni siquiera me inmuté, porque la parte de mí que se quedó callada había muerto hacía mucho tiempo. Algo más estaba surgiendo ahora, algo que ya no se preocupaba por la supervivencia, sino por la guerra. Pasé horas en silencio. Mis extremidades temblaban de agotamiento, sangre costrosa en mi labio, hasta que cambié de posición y algo debajo del panel de la pared hizo clic. Mis dedos rozaron una leve grieta en el concreto y arañé hasta que mis uñas se partieron, revelando una pequeña caja de madera escondida dentro de un ladrillo suelto. Dentro de él, encontré una cinta de casete, una llave oxidada y un trozo de papel doblado y quebradizo con las palabras: «No confíes en sus silencios garabateadas con tinta roja». Mi corazón latía con fuerza mientras miraba los objetos. Esta no era la primera vez que alguien había estado aquí. Con manos temblorosas, inserté la cinta en el viejo reproductor de casetes que Fernando usaba para reproducir estática durante sus sesiones de castigo, y le di a reproducir. Lo que salió me dejó sin aliento. Era la voz de una mujer, demacrada, asustada, relatando el mismo abuso, las mismas mentiras, las mismas promesas que Fernando usaba para atraparla. Pero al final, habló de una puerta, una segunda salida, enterrada debajo de las tablas del suelo cerca de la pared del fondo. La llave que dejó era para esa puerta, pero no había logrado salir. Podía sentir eso en su voz, en la resignación al final de la cinta. Las lágrimas nublaron mi visión. Pero no lloré, no esta vez. En cambio, comencé a tirar de las tablas con mis propias manos cuando los guardias se fueron, arrancando la madera podrida hasta que las astillas se incrustaron profundamente en mis palmas. Y finalmente lo vi. El borde de una vieja escotilla de metal, cubierta de polvo y escondida debajo de una alfombra de tierra y moho. Tenía un candado, y no me atreví a probar la llave todavía, no hasta que estuviera segura de que nadie podía oírme. Deslicé la alfombra de nuevo sobre él, y esperé como una serpiente en la hierba, esperando mi momento, tramando no solo un escape, sino una tormenta. Cuando los guardias vinieron a alimentarme a la mañana siguiente, sonreí por primera vez en semanas. Una sonrisa pequeña, rota, pero deliberada. Y les pedí que le agradecieran a Sofía por la comida, afirmando que quería empezar de nuevo. Y el brillo en sus ojos me dijo que funcionó. Siempre había sabido que la gente como Fernando y Sofía se alimentaba del control, de la sumisión, y ahora les daría exactamente lo que querían: la ilusión de obediencia, el espectáculo de un alma destrozada. Porque en algún lugar, debajo de esta prisión, debajo de la podredumbre y la inmundicia, todavía había una posibilidad de encender un fósforo, de quemar su mundo desde adentro, y no dejaría que se escapara. Incluso cuando los moretones en mi rostro se hicieron más profundos y mis costillas dolían con cada respiración,
Seguí adelante susurrando promesas a las cenizas de mi hijo, a la chica de la cinta y al fantasma de la mujer que una vez fui. No moriría en este sótano. No desaparecería como el resto. Y cuando me fuera, me aseguraría de que recordaran mi nombre, y los gritos y el humo. Sabía que si quería sobrevivir el tiempo suficiente para escapar, tenía que enterrar la rabia debajo de capas de quietud y fingir que finalmente me había consumido por completo. Así que pasé mis días acurrucada en la esquina del sótano balanceando la urna vacía como si todavía contuviera un latido, dejando que mi cabello cayera sobre mi rostro tarareando canciones de cuna a nadie todo, mientras mis ojos estudiaban las sombras y mi mente rebobinaba las cintas. Mensaje como evangelio. Cuando se haya ido, cuenta hasta 50. Luego abre el suelo. Comencé a probar los límites de manera pequeña y cuidadosa, dejando trozos de pan cerca de la escotilla para ver si los guardias reaccionaban, fingiendo dormir durante sus patrullas, incluso fingiendo pesadillas para distraerlos. Y todo el tiempo, la imagen de esa llave oxidada ardía en mis pensamientos como un talismán de esperanza. Cada noche cuando el silencio se asentaba como el polvo me deslizaba fuera de mi cadena, que había aflojado raspándola cuidadosamente contra el borde del concreto durante semanas, y retiraba la alfombra mohosa que cubría esta trampilla, conteniendo el aliento cada vez que crujía debajo de mis dedos. La llave encajaba, pero el candado estaba atascado, oxidado por años de abandono, así que comencé a escupir en él, calentarlo con mi aliento, incluso orinar sobre él cuando nadie miraba, cualquier cosa para corroer el metal más rápido. Hasta que finalmente sentí un pequeño clic una noche y casi lloré. Pero no lo abrí todavía, no hasta que tuviera un plan. Necesitaba saber qué pesaba más allá de esa escotilla, si realmente era una salida o solo otra capa del infierno. Así que tracé los bordes fríos con mis dedos y pesé mientras tanto arriba. Sofía se había vuelto sospechosa. Sus instintos siempre fueron más agudos que los de Fernando, su crueldad más refinada, y comenzó a observarme con los ojos cautelosos de un depredador. Oliendo la resistencia, comenzó a enviar sirvientas a traer la comida en lugar de guardias, mujeres que nunca hablaban, nunca me miraban a los ojos. Y me di cuenta de que el sótano ahora tenía cámaras escondidas detrás de las rejillas de ventilación y las grietas, sus luces rojas parpadeantes tenues pero presentes. Tenía que hacerme la loca aún más, balanceándome y cantando más fuerte, comiendo con mis manos, manchando comida en las paredes, hasta que me convertí en el espectáculo que querían, la patética viuda de un niño muerto, la muñeca estéril y rota. Pero por dentro, documenté todo, escribiendo en el pequeño cuaderno que había encontrado, pegado detrás de un ladrillo suelto. Usando un trozo de carbón del horno como tinta, anoté los horarios de los guardias, los pasos, los cambios en los pisos, el eco que insinuaba un espacio hueco, cualquier cosa que pudiera ayudarme más tarde. Fue durante uno de estos episodios falsos, una convulsión que organicé mordiéndome la lengua, hasta que la sangre inundó mi boca, que los guardias finalmente apagaron las cámaras para dejarme descansar. Pensando que estaba demasiado inestable para escapar esa noche, abrí la escotilla e introduje una pierna. Mi pie tocó una estrecha escalera de madera que descendía a la oscuridad. El aire era espeso, húmedo y fétido, y sabía que si bajaba ahora, no había forma de saber qué podría encontrar o si regresaría. Pero no podía esperar para siempre. Al día siguiente, Sofía me visitó en persona, su perfume ahogando el aire como un veneno, y se agachó ante mí con una sonrisa burlona. Sus ojos escudriñaban mi rostro como si leyeran un libro que pensaba que ya había terminado. «Te ves mejor, Alicia», dijo dulcemente, apartando un mechón de mi cara. «Tal vez finalmente estés aprendiendo tu lugar». La miré parpadeando, con expresión vacía, y susurré. «Anoche soñé contigo». Eso la hizo detenerse. «¿Sí?», asentí. «Estabas embarazada, pero no era de Fernando». Su sonrisa vaciló por una milésima de segundo, y luego se levantó y se fue, no sin antes chasquear los dedos y ordenar a una enfermera que me sedara de nuevo. Algo había cambiado. Sabía que estaba mintiendo, o peor aún, temía que no lo estuviera haciendo. Desperté horas después, aturdida, con el brazo palpitante por la inyección, pero mi mente aún aguda. Me di cuenta de que necesitaba un aliado, o al menos un testigo, alguien que pudiera testificar más tarde que no me volví loca, que intenté escapar. Así que esperé a la nueva criada, una mujer joven con manos temblorosas que olía a cigarrillos, y le susurré solo una vez. «Ayúdame, o te lo harán a ti también».
Sus ojos se abrieron mucho, y aunque no dijo nada, al día siguiente, encontré un paño doblado debajo de mi bandeja. Dentro de él, una cuchara, afilada hasta obtener un borde irregular, un arma o una herramienta, o ambas. Esa noche, regresé a la escotilla, con la cuchara en la mano, y bajé lentamente, peldaño por peldaño, con el corazón latiendo en mi pecho como un tambor de guerra. El pasaje era estrecho, el aire pútrido, pero seguí adelante hasta que llegué a un pequeño túnel, excavado toscamente a través de piedra y tierra, apenas lo suficientemente ancho como para gatear. Avanzaba arrastrándome, con la urna atada a mi cintura, la cuchara apretada entre mis dientes hasta que llegué a una bifurcación, izquierda o derecha, sin señales ni marcadores, solo la oscuridad presionando desde todos lados. Elegí la izquierda, rezando. La voz de la cinta sabía de lo que estaba hablando, y a los 20 pies me topé con huesos. Humanos, acurrucados en posición fetal, las muñecas aún atadas con cadenas oxidadas. Tuve arcadas, pero seguí adelante, susurrando disculpas a la mujer muerta cuya voz me había salvado. Y entonces lo vi. Una puerta de madera, agrietada pero intacta, al final del túnel. Busqué la manija y tiré, pero no se movió. Alguien la había cerrado desde el otro lado, y las astillas de madera me dijeron que no se había abierto en años. Me desplomé contra la tierra, temblando de agotamiento, dolor y furia, y supe que tendría que regresar. Pero antes de darme la vuelta, vi algo que brillaba junto a la puerta. Una foto, medio enterrada en el suelo, que mostraba a Fernando de pie junto a una mujer diferente a Sofía, embarazada, sonriendo, con un número de casa garabateado en la parte de atrás que no coincidía con nuestra finca. Se me revolvió el estómago. Había otra víctima, y tal vez incluso otro hijo. Regresé gateando por el túnel, el peso de esa foto más pesado que la urna. Y cuando salí de nuevo por la escotilla, cerrándola herméticamente de nuevo, supe que ya no solo estaba planeando mi escape. Estaba reuniendo pruebas, construyendo un caso, sentando las bases para algo mucho más grande que la venganza. Esto ya no se trataba solo de mí o de mi hijo. Fernando había hecho esto antes, y si no lo detenía, lo haría de nuevo. La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de la estrecha ventana del sótano, proyectando largas barras de sol sobre las paredes manchadas de moho, como una prisión dentro de una prisión. Y mientras estaba sentada con la espalda pegada a la esquina, apretando la foto de la mujer desconocida y el número de casa garabateado detrás, supe que fingir ya no era suficiente. Tenía que actuar, engañar, manipular como ellos lo habían hecho conmigo. Porque la supervivencia exigía más que resistencia ahora, exigía estrategia. Pasé el día tarareando suavemente, cepillando mi cabello con mis dedos, fingiendo anhelar su aprobación. Y cuando la enfermera vino a controlar mis signos vitales, le sonreí con una calidez vacía y hueca que fue lo suficientemente convincente como para enviarla arriba con un informe favorable. Funcionó, porque más tarde esa tarde, Sofía regresó, esta vez sola, con una blusa blanca tan transparente que su sostén se transparentaba, y su lápiz labial tan perfecto como si estuviera posando para una revista. Y cuando entró, con los brazos cruzados y la barbilla inclinada, bajé la cabeza sumisamente y susurré lo suficientemente alto como para que me oyera. «Quiero hablar». Eso la tomó por sorpresa, y cuando preguntó sobre qué levanté la vista con los ojos vidriosos de falsa sinceridad, y dije las palabras que sabía que perforarían su ego y plantarían la semilla de curiosidad a la que no podría resistirse. «Creo que ahora entiendo por qué tú eres a quien él ama». El silencio que siguió fue sofocante, una quietud tan aguda que cortó el aire entre nosotras como una hoja. Pero finalmente, se sentó frente a mí en el taburete cerca de la cuna, estudiando mi rostro en busca de signos de engaño. Y dejé que mi labio temblara, dejé que mis ojos brillaran con lágrimas que eran mitad reales y murmuré: «Nunca quise ser madre. Creo que arruiné todo porque era débil». Sofía no habló, pero su mirada se suavizó ligeramente. La depredadora, momentáneamente desarmada por lo que pensó que era rendición. Y aproveché ese momento para decir: «Déjame ayudarte a criar a tu hijo. Cuando llegue el momento, puedo ser útil para ti ahora que conozco mi lugar». Y así ella sonrió, no amablemente, sino con victoria, y tocó mi rodilla ligeramente, como si yo fuera una mascota. Finalmente entrenada. Más tarde esa noche, Fernando bajó, presumido y sereno. Y por primera vez en años, no me inmuté,
porque necesitaba que confiara en que había entrado en razón. Y le dije lo que le dije a Sofía, que sería la ayuda, la sombra silenciosa de su imperio, la primera esposa del varón que cuidaría de su hijo con lealtad y devoción. Y él se rió entre dientes, inclinándose para rozar mi mejilla con el dorso de su mano como lo haría con un perro. Luego dijo, «Tal vez haya esperanza para ti después de todo». La mentira había comenzado a funcionar, y con ella llegó la oportunidad. Me permitió el acceso a la cocina de nuevo, bajo supervisión, para tomar aire fresco, dijo, pero yo sabía que era una prueba. Así que interpreté el papel a la perfección, caminando con la cabeza gacha, pidiendo permiso antes de tocar nada. Y todo el tiempo, mis ojos escaneaban, memorizando los códigos de las puertas, dónde guardaba las llaves de repuesto, la rutina del personal. Fue durante una de estas salidas que vi la pequeña caja fuerte escondida detrás de un cuadro en su oficina, y supe instintivamente que contenía más que dinero o pasaportes. Contenía secretos, tal vez incluso la prueba que necesitaría para destruirlo. Durante 2 noches, espié desde detrás de un respiradero mientras él marcaba el código, 7 dígitos ingresados con familiaridad. Y finalmente, en la tercera noche, cuando me enviaron a entregar una bandeja de té arriba sola, lo arriesgué todo y probé la secuencia. 042. 8106. Oye se abrió con un silbido, y dentro había documentos, algunos de los archivos médicos con nombres y fechas, la mayoría redactados o falsificados. Pero uno se destacó, un archivo etiquetado como Proyecto Legado Segreen, acompañado de un sobre grueso marcado con el nombre de una clínica de fertilidad privada y una imagen de ultrasonido sellada dentro. Lo abrí con dedos temblorosos, esperando ver el nombre de Sofía, pero lo que leí heló mi sangre. La paciente que figuraba era alguien más por completo, una mujer llamada Laila Méndez, y el ultrasonido mostraba un feto marcado en la semana 16, fechado solo 2 semanas antes. No reconocí el nombre, pero recordé el número de casa en la foto que había encontrado en el túnel, y cuando lo comparé con el archivo de la clínica, coincidía con la dirección de contacto de emergencia. Fernando estaba ocultando otro embarazo, otra mujer, otra vida completamente separada de la retorcida que mantenía aquí. Guardé el ultrasonido en la pretina de mi pantalón. Devolví el resto exactamente como lo había encontrado, y cerré la caja fuerte de nuevo antes de irme sin hacer ruido. De vuelta en el sótano, mis pensamientos se aceleraron. Esto ya no se trataba solo de venganza. Esto era evidencia de crímenes en curso de coerción médica, posible tráfico y abuso en una escala que ni siquiera había imaginado. Ya no dudaba de que Fernando había lastimado a otros antes que a mí, y que Sofía, ya sea a sabiendas o no, era parte de una maquinaria más grande construida sobre la explotación. Copié el nombre y la dirección en un trozo arrancado de la página del cuaderno y lo deslicé en el forro de la urna, el único objeto que nunca registraron. Luego comencé a planear cómo me pondría en contacto con Laila o con alguien relacionado con esa clínica. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a parpadear en mi pecho de nuevo, el piso de arriba crujió y momentos después la puerta del sótano se abrió y Fernando estaba allí con el teléfono en la mano. Con el ceño fruncido, su voz fría como siempre. ¿Tocaste algo en mi oficina? Me congelé, el aire dejando mis pulmones de golpe, y por un momento pensé que lo había visto todo, que se había acabado, pero luego continuó. Una de las cámaras falló, y me di cuenta de que había cometido un error. Aún así, sonreí débilmente y dije, solo estaba buscando bolsitas de té, ni siquiera me di cuenta. Y me miró largo y tendido antes de dar un paso atrás y cerrar la puerta sin una palabra. Me derrumbé tan pronto como se fue, el peso de la mentira cayendo sobre mí. Pero no me arrepentí, ni por un segundo, porque ahora sabía algo que podía desmoronarlo, algo que lo hacía mortal. Y con ese conocimiento llegó el siguiente paso. Tenía que averiguar quién era Laila y por qué seguía viva cuando tantos otros no lo estaban. No pude dormir esa noche, no por miedo, sino por lo que ahora llevaba dentro. No un hijo, sino una semilla de verdad. Un nombre, una foto y una imagen de ultrasonido que destrozaron la ilusión del poder de Sofía y abrieron la fachada de Fernando de par en par. La mujer, Laila Méndez, era real, estaba embarazada y aún respiraba, lo que la convertía en una amenaza para el reinado de Sofía y en una bomba de tiempo que Fernando aún no había neutralizado. ¿Por qué? No lo sabía, pero necesitaba averiguarlo rápido, porque secretos como este nunca permanecen enterrados por mucho tiempo. No cuando alguien como Sofía está lo suficientemente cerca como para oler el engaño. Guardé el papel más profundamente en el forro de la urna. Mis manos temblaban,
no de miedo, sino de anticipación. Porque esta nueva información significaba que todavía había personas fuera de esta prisión que aún no habían sido silenciadas. Y si los alcanzaba antes de que Fernando lo hiciera, tal vez, solo tal vez, podría derribarlo. A la mañana siguiente, fingí ser débil y obediente, elogiando el atuendo de Sofía y preguntando si podía ayudar a preparar un vivero para el hijo que ella y Fernando soñaban tener. Y la solicitud la complació tanto que me dio acceso al área de almacenamiento cerca del invernadero, un edificio separado de la casa principal y menos vigilado. Fue entonces cuando hice mi movimiento. Una vez sola saqué el teléfono que había robado días antes a uno de los guardias del fondo falso de una maceta. La batería ahora completamente cargada gracias a un panel solar que había improvisado con luces y cables de jardín robados. Encendí el teléfono, con el corazón latiendo con fuerza, y marqué el número que mi madre me había dado hacía 5 años, el que había llamado antes, pero nunca terminé la conversación. Esta vez no tenía guardias respirando en mi nuca. Sonó 2 veces antes de que una voz respondiera, baja y urgente. «Soy Harper». «¿Quién es?», susurré. «Soy Alicia. Todavía estoy aquí. Tengo pruebas». La línea se cortó, y por un segundo, pensé que había perdido la única oportunidad que tenía. Pero luego un nuevo número respondió con un mensaje de texto, una serie de coordenadas y una sola oración. «En 2 días, deja algo visible en la puerta este al amanecer». Borré el mensaje, limpié el teléfono y lo enterré debajo de una maceta muerta antes de regresar a la casa principal con el estómago revuelto. Todo se movía más rápido ahora. El reloj avanzaba, y mi fachada de obediencia se estaba desgastando. Fernando había comenzado a observarme de nuevo con esos ojos calculadores, y Sofía había comenzado a hacer comentarios extraños sobre cómo algunas mujeres se sienten demasiado cómodas en jaulas. Fue durante uno de sus discursos engreídos durante el almuerzo que pregunté casualmente si Fernando alguna vez había considerado tener más de una sustituta, ya que, después de todo, los hijos eran un gran legado. Y fue entonces cuando ella se rió un poco demasiado fuerte y dijo, «Cariño, él siempre ha tenido más de una». Sus palabras lo confirmaron. Laila no era la primera, y probablemente no sería la última a menos que yo hiciera algo. Esa noche me escabullí de nuevo al túnel, siguiendo el camino opuesto de donde había encontrado el esqueleto antes, arrastrando la urna detrás de mí y navegando por el estrecho pasillo de memoria y desesperación. El aire se volvió más frío, la tierra más húmeda, y después de lo que se sintió como una hora de gatear, llegué a otra sección sellada, esta más nueva, la tierra aún suelta. Y cuando cavé con mis propias manos, con los dedos sangrando y los nudillos en carne viva, descubrí algo mucho peor que huesos. Una bolsa de basura, envuelta en cinta adhesiva, con el reloj de pulsera de una mujer aún visible a través del plástico, y un mechón de cabello asomando por un lado. La abrí lo suficiente para ver un rostro, hinchado y en descomposición, pero aún femenino, reconocible incluso en la muerte. Era Mía, una chica que había trabajado en la finca de Fernando hacía 3 años y desapareció repentinamente. Recordé sus ojos amables y la forma en que solía darme dulces a escondidas cuando Sofía no estaba mirando. Vomité junto a la tumba. Luego le susurré un juramento, cubriéndola de nuevo y marcando el lugar con 3 pequeñas rocas. Ella también había estado embarazada. Podía ver los restos del bulto del bebé, las estrías en su vientre pálido. Y algo dentro de mí gritó, se enfureció, ardió. Fernando estaba haciendo algo más que abusar de las mujeres. Las estaba exterminando. Esto no era solo crueldad doméstica, esto era cereal. Y ahora sabía que la puerta este tenía que ser mi faro. Regresé al invernadero, recuperé un chal rojo que Sofía había desechado una vez y lo até a la cerca de hierro en la esquina este al amanecer, tal como se me indicó. Si Harper y quienquiera que estuviera con ella lo veían, vendrían. Solo tenía que sobrevivir 2 días más. Pero cuando regresé a la casa principal, Fernando estaba esperando en mi habitación, sosteniendo algo en su mano. Mi cuaderno, el que estaba escondido detrás del horno. El que tenía cada horario, cada mentira, cada nombre escrito dentro. Mi sangre se congeló. Él no habló, solo me miró. Luego a la urna, luego de nuevo al cuaderno, y finalmente dijo, ¿pensaste que no revisaría el sótano durante las inspecciones? Abrí la boca, buscando una excusa, pero no salió nada. Y él caminó hacia mí lentamente. La amenaza irradiaba de cada paso.
No me golpeó. Todavía no. Pero presionó el cuaderno contra mi pecho y dijo: ¿Quieres saber qué les pasó a las demás? Luego me hizo un gesto para que lo siguiera. Aterrorizada pero curiosa, obedecí, y él me condujo por un pasillo trasero en el que nunca se me había permitido entrar, deteniéndose ante una puerta con 3 cerrojos. Dentro había una habitación tenuemente iluminada llena de cajas, cientos de ellas, etiquetadas con nombres y fechas de mujeres, junto con frascos, viales y tejidos preservados que no quería entender. En el centro de la habitación, con una pantalla digital que mostraba imágenes de seguridad en vivo, una de las cuales mostraba a una mujer atada a una cama en un lugar diferente, muy embarazada, sollozando. Layla. Estaba viva, pero apenas, y jadeé audiblemente, atrayendo la atención de Fernando cuando apagó la pantalla y dijo: se suponía que debía morir hace semanas, pero quería ver si me daba un hijo primero. Quería gritar, pero permanecí congelada, absorbiendo cada detalle, para poder informarlo cuando llegara el momento. Fernando se inclinó y susurró: ahora ves por qué nunca te irás. Hay demasiado que perder. Y asentí, fingiendo estar horrorizada pero obediente. Mientras que en el fondo, estaba grabando todo. La ubicación de Layla, el diseño de la habitación, el hecho de que Harper tenía que llegar pronto o ella también moriría. Regresé al sótano esa noche temblando, mi mente dando vueltas de horror, pero no había tiempo para el pánico. Tomé el último trozo de carbón y garabateé un mensaje final en el ladrillo de la pared detrás del horno. Él tiene una sala de cría. Vi a Layla. Ayúdenla. Y luego dormí acurrucada alrededor de la urna rezando para que vieran el chal rojo, rezando para que Harper viniera. Y sabiendo que la próxima vez que pasara por ese túnel, no sería para esconderme, sería para terminar con esta pesadilla de una vez por todas. Para cuando amaneció el segundo día entre los árboles cubiertos de niebla que rodeaban la finca, mi cuerpo había dejado de temblar. No porque no tuviera miedo, sino porque finalmente había aceptado que esto ya no se trataba de miedo. Se trataba de fuego, y yo ya me había convertido en la llama. Caminé en silencio junto a la puerta del sótano, con el mismo vestido manchado de sangre del día anterior, el cabello enmarañado de tierra, los dedos hinchados y cubiertos de sangre seca por cavar. Esconderme y escribir sin cesar. Cada herida un testimonio de lo lejos que me había arrastrado a través del infierno personal de Fernando. Y me negué a morir en él. Y hoy terminaría, de una forma u otra. Revisé la urna por última vez, asegurándome de que el ultrasonido, el nombre Layla Méndez y las coordenadas de la clínica todavía estuvieran guardados dentro. Luego la coloqué suavemente en la cuna como un niño dormido. No por sentimentalismo, sino por estrategia, porque si Fernando o Sofía la encontraban vacía, sabrían que estaba huyendo. Esperé el cambio de guardia exactamente a las 6 am, cuando la puerta este era más vulnerable. Y cuando la puerta se abrió y la bandeja de comida habitual se deslizó, me lancé estrellando el plato de metal contra la mandíbula del hombre y clavando mi cuchara afilada en su muslo antes de que pudiera reaccionar. Gritó, no de dolor sino de sorpresa, y aproveché la oportunidad para salir corriendo por la estrecha escalera, sabiendo que tenía quizás 60 segundos antes de que sonara la alarma. Corrí descalza por el jardín. Las hojas y las espinas cortaban mis plantas. Pero no me importó, porque a través de la celosía de hierro de la pared los vi. 2 SUV negros estacionados más allá de la cerca y una mujer con un walkie-talkie agitando su brazo hacia mí. ¿Harper? Grité su nombre, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, la voz de Fernando tronó detrás de mí, y el sonido de disparos resonó en el aire de la mañana, como un rayo abriendo el cielo. Caí al suelo cuando la bala me falló por pulgadas, golpeando la cerca de hierro, y entonces sentí que unas manos me levantaban, voces gritando, ¡Vamos, vamos, vamos!, mientras el equipo de Harper atravesaba la puerta, atacando a los hombres de Fernando. Mientras el caos estallaba como una tormenta largamente esperada, la propia Harper me agarró del brazo y me empujó hacia el vehículo. Pero grité, ¡espera! Hay una mujer, Layla. Está en una habitación, encerrada, embarazada, viva. Y en lugar de arrastrarme, Harper se volvió hacia sus hombres y ladró órdenes como un soldado en guerra. Aseguren la casa, el sótano, la habitación del ala este con triple cerradura. Muévanse. Y así, me entregó a un médico y se desvaneció en la refriega. Sollocé no de dolor, sino de la pura catarsis de finalmente ser creída, de ver a operativos armados irrumpir en la casa donde había sido torturada durante 5 años, mientras Sofía estaba de pie en lo alto de los escalones,
con una bata de seda gritándoles que se fueran con el rostro retorcido de odio y pánico. Mientras la esposaban sin ninguna ceremonia, vi a Fernando pelear con dos hombres con los dientes apretados, la sangre brotando de su cuero cabelludo, donde la propia Harper lo golpeó con una pistola antes de que lo electrocutaran hasta el suelo. Se derrumbó, convulsionando como el monstruo que era, y lo miré a los ojos mientras me arrastraban, encadenado y echando espuma, y susurré: «Te pudrirás donde la luz del sol no puede llegar». Encontraron a Layla minutos después, apenas consciente pero viva, y a 4 mujeres más, 2 de las cuales se presumía muertas durante meses, encerradas en un ala separada, conectadas con paneles insonorizados y equipadas con tubos de alimentación, con el vientre hinchado y los ojos vacíos. El horror se extendía mucho más allá de lo que sabía, y me derrumbé en los brazos de Harper mientras me envolvía con una manta y decía: «Hemos estado vigilando este lugar durante años. Simplemente nunca tuvimos a alguien dentro lo suficientemente valiente como para exponerlo todo». Los días que siguieron se convirtieron en un desfile de visitas al hospital, interrogatorios policiales y entrevistas con organizaciones internacionales, porque lo que descubrimos no era una prisión privada, era una red de tráfico disfrazada de imperio de fertilidad. Y Fernando había sido el arquitecto de cada mentira, cada muerte, cada operación de embarazo, con fines de lucro que abarcaba 3 estados e involucraba a políticos, médicos y empresarios cuyos nombres ahora aparecían en los titulares de todo el país. Sofía, una vez venerada como filántropa, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por su papel en la muerte de 5 mujeres. Y Fernando fue declarado mentalmente no apto para ser juzgado al principio. Pero luché en la corte. Presenté cada página del diario, cada moretón, cada confesión grabada. Y finalmente fue juzgado, declarado culpable y sentenciado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de liberación. Layla dio a luz a un bebé sano 3 meses después y lo llamó Elijah. Y yo estaba allí en la sala tomándola de la mano, diciéndole lo fuerte que era. Como conocía esa fuerza de primera mano, elegí no testificar públicamente. No quería ser conocida como la esposa destrozada o el rostro del caso, sino que comencé una fundación con mi nombre real, Alicia Rourke, dedicada a ayudar a las mujeres a escapar de situaciones como la mía antes de que se convirtieran en titulares o estadísticas. Me quedé con la urna, aunque agrietada y vacía como estaba, y la coloqué en el centro de mi estantería, en la pequeña cabaña que Harper me ayudó a comprar en las montañas, donde el sol sale en silencio, y el canto de los pájaros reemplaza los gritos. A veces la miro y pienso en el niño que nunca pude abrazar, en las otras mujeres que no pude salvar, en las versiones fantasmas de mí misma que enterré en ese túnel. Pero sobre todo, siento algo más ahora. No paz, no cierre, sino resolución. Y el fuego que una vez ardió con rabia ahora brilla con propósito. No sobreviví para olvidar. Sobreviví para asegurarme de que nadie más tuviera que vivir el infierno que Fernando Colunga construyó, y quemaría hasta el último remanente de él, hasta que las cenizas se esparcieran como oraciones en el viento.